Sin más dilación, comenzamos este análisis con Juan Luis García Alejo del grupo Andbank, y donde quería preguntarte si realmente ya podemos hablar de pánico en el mercado y cómo estáis enfrentando este escenario donde las bolsas sufren batacazos y donde activo refugio está el dólar y hasta el oro está cayendo. ¿Cómo veis este escenario, Juan Luis? Bueno, pues claramente respecto a la semana pasada el escenario ha cambiado de forma significativa en la medida en que ya no solo se descuentan desde un punto de vista financiero determinado tipo de riesgos, sino que los riesgos físicos empiezan a aparecer en el forma de precios, por ejemplo, el cracking del diésel, en el comportamiento de las autoridades a la hora, por ejemplo, de liberar reservas estratégicas, la estructura de futuros del precio del crudo, que sigue en backwardation, pero ha cambiado un poco la forma, indicando que podría haber pues, restricciones de naturaleza física de forma más probable que era la semana pasada. Esto nos acerca al escenario pues, más temido, el de un cierre no temporal, como viene ocurriendo desde hace una semana, sino un cierre permanente que pudiera tener implicaciones de largo plazo en los mercados. Por tanto, hay que ser cauto, hay que seguir viendo cómo evolucionan los mercados y ver si definitivamente esto se parece, en lugar de a un escenario como puede haber sido, por ejemplo, el de 1991, o más bien al del año 2022 con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? El segundo caso sería obviamente el más grave, el que más teme el mercado, el que está descontando de forma creciente ahora mismo, y es para el que pues, hay que preparar las carteras y las decisiones de asset allocation. Ahí quería poner un poco la mirada, decías que hay que preparar las carteras, esos activos. ¿Dónde dirías o buscarías ese refugio frente a ese pánico inversor hoy que estamos viendo pues sectores como es lo obvio, ¿no? Está cayendo todo, pero vemos la tecnología como está desplomándose, no deja de ser esa zona de crecimiento de altos volúmenes de crédito, vemos ese turismo, vemos esas tensiones, ese refugio, no sé si recomendáis esa liquidez, esa renta fija, ¿cuál es la opción para ese refugio? Bueno, yo creo que depende solo del escenario. Si el escenario más probable sigue siendo un escenario de disrupción temporal y esto revierte después de pasar el petróleo por niveles como los actuales, vuelve, digamos, que a niveles de 80 a lo largo de las próximas semanas, meses, no hay que hacer mucho en la medida en que buena parte de los efectos de corto plazo están reflejados en el comportamiento de las curvas de tipos de interés, del comportamiento del dólar y de la prima de riesgo sobre la bolsa, especialmente en Europa. Al contrario, si detectamos que la volatilidad hace pico, si detectamos que la volatilidad confirma la idea de que el escenario de la semana pasada es el escenario central, es muy tarde para hacer un movimiento de intentar bajar el riesgo en las carteras. No tendría mucho sentido. Sin embargo, y esto no está todavía en el escenario central, ese escenario fuera de disrupción más dura y afrontásemos una situación más parecida a la de 2022, sí que tendría sentido bajar algo de nivel de riesgo de las carteras durante algunos meses, buscando de nuevo la posibilidad de repuntar. Recordemos que el impacto de la guerra de Rusia a Ucrania, por dar esa referencia de mercado, tuvo un comportamiento durante el año 2022 en conjunto muy negativo para renta fija y renta variable, pero septiembre-octubre de 2022 fijó el mejor punto de inversión, oportunidad de exposición a renta variable de los últimos 4 años con diferencia. Por tanto, hay que ser extraordinariamente cauto a la hora de emitir un juicio de valor extraordinariamente rotundo, sobre todo cuando los escenarios no están claros. De momento, escenario central, es cierto que las probabilidades cada vez son más altas de que el escenario se parezca un poco más a un escenario algo más estanflacionista, duradero en cuanto a la subida de precios del petróleo, pero lo que de momento también estamos viendo es que buena parte de esos escenarios están reflejados de forma casi automática en la mayoría de los precios. Por tanto, grandes volantazos en este punto tienen un sentido bastante limitado, en tanto no podamos afirmar cuál es el escenario central sobre el que vamos a movernos. Quería preguntarte por nombre, claro, protagonista del día de hoy, porque si hablamos de petróleo, hablamos de energéticas y estamos viendo a un petróleo que sube y mucho, pero tenemos además un IBEX 35 cubierto de rojo, con la excepción de Repsol. Está subiendo un 0,58%, la compañía de Brufau está encarando además su día del inversor, está de roadshow con ese gran objetivo de sacar a bolsa su filial de Upstream, ese negocio tradicional de exploración y de producción. Y quería preguntarte, en este escenario
a la hora de analizar ese sector energético y Repsol en particular, ¿cuál es vuestra lectura? Bueno, un shock de este estilo es un shock de naturaleza estanflacionista con carácter general, que si persisten precios del precio del crudo por encima de los 100, 120 dólares de forma sistemática, lo que acaba ocurriendo es que la demanda se destruye. Esto no es bueno para ninguna compañía, incluidas las compañías petroleras, especialmente cuando, por ejemplo, en el caso de Repsol, yo creo que todos más o menos tienen el comportamiento de la compañía desde el punto de vista de precios en el último año. En el último año ha pasado de estar en el entorno de los 10-12 euros en algún momento determinado, post día de la liberación, a superar los 20, es decir, ha duplicado su precio. Y sus múltiplos no son especialmente caros, pero están dentro de lo que una petrolera pues más o menos viene reflejando en los últimos años. Está aproximadamente en un PER para 2026, este año 2026, que está por debajo de las 9 veces, ¿no? Siguen siendo múltiplos que parecen atractivos, pero digamos que una buena parte del comportamiento del precio del crudo, del desarrollo de la expansión de los beneficios por esa mejora de los márgenes de la compañía, podría estar en el precio. Hay que ser extraordinariamente cauto, cuidadoso a la hora de emitir una recomendación positiva o muy positivas sobre una compañía que en estos niveles refleja una buena parte, no solo del escenario que ha permitido que pase de los 12 a los 20, sino también el que de forma más inmediata está haciendo que la compañía supere los 20 euros de forma sistemática. No está especialmente cara, pero puede haber una reversión que de alguna manera le haga perder parte de esa trayectoria en los últimos tiempos. En tanto persistan las dudas en el plazo más inmediato, sí que es cierto que las petroleras podrían comportarse mejor, pero si el mercado percibe que el escenario es el de destrucción de demanda porque tenemos unos precios del petróleo que son más altos de lo debido durante más tiempo, entonces será muy complicado que las compañías, incluidas las petroleras, mantengan una dinámica de comportamiento relativo tan positivo como la que hemos visto en estos últimos 3 meses. Juan Luis García Alejo del Grupo Bank, ha sido un verdadero placer. Gracias, sobre todo un día como hoy. Feliz jornada y buena semana. Gracias, un saludo para todos.